Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social. Damos las gracias a Dios por este tiempo, por otra oportunidad, porque Dios es maravilloso. También queremos agradecer a todas las personas de este canal, a Manauri, a Christopher, pero muy en especial al señor César Jenner, por facilitarnos este espacio, por darnos acceso al mismo. Muy agradecidos de él y de todo el personal en este fabuloso canal de televisión. Y hoy tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Es sumamente importante comenzar con la palabra de Dios, pues Dios es quien nos guía. Todo depende de Él. Si respiramos, si nuestro corazón late, es porque Dios así lo permite. Eso es sumamente importante. Amables televidentes, además de usted seguirnos por esta imagen perfecta de Telecanal 28, todos los sábados a partir de las 9 de la noche y también los lunes a partir de las 9 de la mañana, también puede hacerlo por nuestro canal de YouTube Derecho y Justicia Social, y usted activa la campanita y todo el material que aquí se produce le va a llegar a sus dispositivos electrónicos. Derecho y Justicia Social, y activa la campanita. Y también para asesoría legal gratuita, usted puede llamarnos al teléfono 809-452-8658. 809-452-8658 para asesoría legal gratuita. Amables televidentes, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, vamos a ver si nuestro querido Manauris pues encuentra imágenes de este prestigioso ministerio, a la cabeza el doctor Franklin García Fermín. Está haciendo una labor excelente, especialmente en el otorgamiento de becas, tanto nacionales como internacionales, y especialmente a los jóvenes de escasos recursos de los barrios, de los pueblos, no como en el pasado, que se elegían aquellos que podían pagarla. Ahora no. Ahora hay un sistema democrático del otorgamiento de becas. Usted entra a la página de la MESID, llena los requisitos y se le va a otorgar su beca. Ahí tenemos en pantalla al doctor Franklin García Fermín. Excelente trabajo, apoyado lógicamente por el presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona. También saludamos al licenciado Julián Sosa, allá en comunicación, al licenciado José Cancel y al señor Rafael Martínez en becas nacionales. Un especial saludo para todos ellos. El tema de la familia, que es el tema obligado de nuestro programa. La familia como primera célula social creada por Dios. Y Dios no se equivoca. Es responsabilidad de los padres guiar a sus hijos por el camino del bien. La mayoría de los males sociales vienen por una familia disfuncional, especialmente la familia nuclear. Los padres tienen el gran compromiso de conducir a sus hijos por el camino de la paz, del amor, de la misericordia, de la cooperación. Y si hacemos eso, vamos a ver cómo va descendiendo todos estos males sociales, la violencia, los atracos, el irrespeto al medio ambiente, porque cuando usted viene de una familia consciente de lo que le ha tocado, de lo que Dios le ha puesto en sus manos, pues ese individuo va a crecer de una manera íntegra, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional. Seres humanos sanos, tanto física como emocionalmente, es lo que necesita el mundo. Por eso en programas pasados hemos hablado de actividades como la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, allá la Iglesia Católica, pues con la presencia del Papa Francisco, cientos de miles de jóvenes
se congregaron allí por 6 días. Eso es lo que necesita el mundo, los jóvenes que busquen de Dios la unidad y la paz. Y esto se promueve en el seno familiar. Los padres enseñar a sus hijos a respetar la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y así lo reza el artículo 37 de nuestra Constitución, el respeto a la vida. Porque si Dios le permitió nacer, pues usted tiene que permitir que los otros nazcan, no ser Herodes modernos y querer que los niños no vengan a este mundo. La sexualidad es deber de los padres, también educar en la sexualidad a los hijos. Si usted es varón, si es hembra, lógicamente. Hay que dejar esos inventos modernos, esas cosas de que usted puede vestirse de mujer, de que usted puede tomar el nombre de mujer. El plan de Dios es perfecto, varón y hembra los creó Dios. También damos las gracias, amables televidentes, al señor Sención Moreno y a la licenciada Niobe Rosanna Cuevas Rubio. Son personas cooperadoras con este espacio. Y hoy tenemos un invitado muy especial, y es el ingeniero Felvio Rodríguez, quien es presidente del Polo Patriótico, pero en su historia personal, Felvio cuenta con un gran prontuario de luchas en favor de la democracia de la República Dominicana. Ha sido funcionario y ha salido con las manos limpias. Es una persona que goza de mucha honestidad. Lo ha dado a conocer en el tiempo, en sus actuaciones. Por eso siempre nosotros llamamos al pueblo a que le haga un escrutinio a todos aquellos que se están candidateando para una función pública, porque es importante conocer su pasado, su ambiente familiar, su comportamiento en la comunidad y en la sociedad. Damos la bienvenida al señor ingeniero Felvio Rodríguez. Gracias. Buenas noches, Felvio. Buenas noches. Es un honor estar aquí y además su valoración sobre nuestra persona. Yo nunca espero esos tipos de valoraciones porque hay lo que se llama principios, formaciones, criterios que determinan la praxis, el comportamiento del ser humano. Nosotros como cristianos y bartianos nos guiamos por el pensamiento, por ese pensamiento de la solidaridad humana, de buscar soluciones a los problemas fundamentales de nuestro pueblo. Y además, decirle la verdad y educar a nuestro pueblo bajo ese espíritu cristiano que lo guía, de luchar hasta las últimas consecuencias para buscar las soluciones verdaderas a los problemas del pueblo. Así que estamos dispuestos a participar en este debate y buscar ese tipo de orientación, la educación de nuestro pueblo. Felvio, ahora que se avecinan las elecciones del 2024, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cuál es el objetivo del Polo Patriótico Dominicano? Si va a marchar aliado, si va a seguir fortaleciendo su estructura a través de la sociedad, captando nuevos simpatizantes, especialmente a los jóvenes. ¿Cuáles son los planes del Polo Patriótico a visión futura? Sí, el Polo Patriótico es una organización democrática, cristiana y bartiana. Cristiana porque Jesús trazó la ruta de los humildes, la ruta de la lucha por la liberación del cautiverio y de la opresión, y estamos en esa batalla. Y Duarte, como el primer cristiano dominicano, levantó esa bandera bajo el principio de Dios, patria y libertad. Fundó la República, la independizó, fundó la República. Hoy en día no se aplican los principios cristianos, no se aplican los principios duartianos. Nosotros queremos llevar al pueblo a pensar en la causa de su desgracia, en la ¿dónde que están los nudos? ¿Por qué tanto gobierno y no se resuelven los problemas y tantos
ofertas, tantas promesas, y los pobres siguen siendo más pobres, los ricos más ricos, y la desgracia de violencia, de droga, de alcoholismo, sigue creciendo enormemente. Incluso República Dominicana es el segundo país en el mundo de más violencia por accidentes. Producto de que de falta de educación. Dicen que el primero. Se está ganando el primero. Sí. Imagínate tú. Entonces, ¿dónde están las raíces de estos problemas? Somos los ciudadanos, son los obreros, son los campesinos, la mayoría del pueblo, los 10 millones 367.000 habitantes que tenemos, según el censo. No, el pueblo no tiene la responsabilidad de toda esta desgracia. La responsabilidad lo tienen los que gobiernan, la clase dominante, los grupos económicos poderosos, los grupos industriales, los grupos financieros, los grupos de la mercancía de almacenes, del grupo del comercio, así como también los grupos de la telecomunicación. Esos son los dueños del país. Entonces los partidos que tenemos, todos están corrompidos. Hay una corrupción total entre los partidos. Incluso la gente no vota si no le dan dinero. Y eso es corrupción. Comprar un voto es una corrupción. Pero el pueblo se deja comprar. ¿Por qué se deja comprar? Porque los distintos gobiernos y los partidos que existen no educan al pueblo. Porque le hacen venderle sueños, venderle demagogia, esperanzas fallidas. Entonces hay que decirle al pueblo, porque este es un pueblo bueno, un pueblo que ha librado muchas batallas, pero siempre lo engañan, que tiene que despertar, tiene que saber la causa de su desgracia. Y la causa de su desgracia es el sistema económico. Que hablan de la inflación, no, que la inflación la vamos a bajar. No, la inflación es muy difícil de bajarse, porque son los ricos que tienen la inflación, los grandes emporios. La inflación es los precios, y la inflación es la subida de los precios, se inflan los precios. Cada vez se inflan más. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad de acumulación de riqueza. Imagínese usted, hoy vi yo en el periódico, que había empresarios del país, los más connotados, le dan un premio por haber desarrollado grandes proyectos económicos, grandes proyectos de acumulación de riqueza. Los Rainieres, los Juan Barceló, la Falcon, la Barrigol, la Ribeiro, la Rica y otros empresarios. A eso le dan un premio internacional, reconocido internacionalmente, pero son los responsables de acumular esa riqueza, pero también de la desgracia que vive el pueblo. Entonces el pueblo dominicano, el pobre pueblo dominicano, es ignorante. Estamos frente a un pueblo ignorante, tres veces ignorante. Sí, Fervio, en ese tenor, yo conociendo el programa del Polo Patriótico Dominicano, sé que se exalta mucho de manera frecuente lo que son los bajos salarios también. O sea que esas riquezas de que usted habla, que es cierto, pues no se refleja en salarios dignos, en mejoría para el obrero dominicano. Porque si bien es cierto que, como el Papa definió al capitalismo como capitalismo salvaje, no es menos cierto que aquí se refleja en la población que transita en el día a día, en vehículos públicos, en plazas, en lugares donde se consume, y se percibe ese salario deprimido que hay. Eso, si hubiese una equidad en lo que usted dice y el salario de los trabajadores, pues hubiera una compensación. Una compensación. Y la vida sería distinta para los trabajadores, para los campesinos, para los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde se ve la miseria, que la gente va al supermercado, va a los colmados, va a los ventorrillos, va a los vendedores ambulantes a comprar comida, y todo está por la nube. Pero está por la nube, ¿cuál es la causa? La inflación no puede bajar. Eso es lo que hay que saber. ¿Por qué no baja la inflación? No baja porque los ricos no quieren, porque quieren seguir acumulando grandes cantidades de dinero. La Sociedad Industrial Dominicana, la cadena de supermercados, porque quieren ganar dinero, más y más y más dinero. Entonces esa ansiedad, esa
esa lucha por la acumulación de capitales, porque están en competencia ellos mismos, quién acumula más riqueza, zonas francas, zonas industriales, el comercio, la tecnología, los aeropuertos, toda esa compañía lo que quieren es ganar más y más, y por eso suben todo. Entonces hay que buscar un equilibrio. Pero ¿cómo se busca ese equilibrio? Hay que formar nuevos partidos que luchen por esa causa. Entonces la educación, ¿cómo salen nuestros hijos, nuestros niños de la escuela? Aburridos, pues no les dan una educación integral, no se aplica el principio de Otosiano, de la educación para desarrollar física y mentalmente a la gente. La educación aquí es para enseñarle algo y ponerlo a trabajar como obrero, simplemente. Esclavo. Es una esclavitud, la educación no se usa para liberar, tiene que ser una educación para la liberación de la opresión. Por eso, el Polo Patriótico considera que la educación debe ser única para todos los ciudadanos, igualdad de condiciones, y que la educación sea gratuita en todos los sentidos, en libros, uniformes, profesores, así como también los alimentos, entre otras cosas. Previo, hablando de la educación, y que ya se aproxima, el próximo 28 de agosto, me parece que está fijado para el inicio de las clases, nosotros tenemos, por datos recabados, de que de 148 países, nosotros estamos en el número 146 con la peor educación. Y ese 4% que tanto aspirábamos, que se necesita, aparentemente no ha sido suficiente para aumentar la calidad de la educación dominicana. Porque, como todos sabemos, en huelgas de maestros, en compra de algunos equipos, en cosas que realmente no van al meollo del asunto. Compra fraudulenta también. Exactamente. Claro, hemos visto acusaciones a exministros, a personal de educación y a empresarios. Y a empresarios de la corrupción. En ese 4%. Por eso nosotros decíamos que no basta con el aumento de dinero, con el asunto de la inversión en monetaria, sino que hay que exigir calidad a los maestros. Y el Estado está obligado también a darle esa calidad al magisterio. Sí, pero la Constitución lo dice, claro. La educación es gratuita, financiada por el Estado. Una educación aceptable para desarrollar el ciudadano. La educación debe ser el punto de partida para el desarrollo nacional. Hay que crear un ciudadano nuevo, con una visión nueva, una visión crítica, que no sea un muñeco, que no sea un objeto, que no sea una máquina como la educación que se está formando. Por eso hay que hacer una revolución en la educación otosiana, la educación científica, la educación participativa. Por eso hay que educar a los maestros primero, para que puedan dotar a los estudiantes de esa educación. Exacto. Porque tenemos a los maestros que no tienen formación pedagógica ni conceptos filosóficos sobre la educación, porque la educación tiene que ser para la transformación, educación científica, crítica, analítica, que vaya a formar un ciudadano nuevo, en paz, en armonía, con los demás compañeros, con los demás ciudadanos, un ciudadano nuevo totalmente para la transformación. Y precisamente en las últimas pruebas que le han hecho a maestros que pretenden entrar al sistema educativo dominicano, se han quemado todos, o sea, no han pasado los exámenes. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Claro, hay muchas excepciones, pero si no preparamos a los maestros, si no le damos condiciones salariales adecuadas, o sea, tranquilidad, para que ellos puedan otorgar una educación de calidad, pero en valores, porque nosotros estamos circunscritos en una educación materialista netamente, donde el individuo se le espera en un sistema comercial para engrosar lo que usted dijo anteriormente, la explotación del hombre por el hombre. No tenemos una educación con un criterio crítico, con un criterio de desarrollo de la personalidad del individuo, aunque ahí interviene la familia. Es gran importancia la familia, la escuela. La familia juega un papel importante, pero el sistema educativo es que forma, es el aparato de formación. Y ese aparato de formación que es la estructura educativa del país, es que hay que cargarle la cuava, la responsabilidad, el objetivo de formar un ciudadano nuevo, para integrarlo a la sociedad con esos principios.
Por eso se demuestra que ese sistema educativo no es funcional, porque la mayoría de los muchachos lo que están empezando en música urbana venenosa, en buscar drogas, para buscar recursos económicos, en asalto, en robo, en asesinato. Por eso hay tanta delincuencia. La policía hay que depurarla y sacar toda esa manzana podrida que hay ahí y dotarla de una educación nueva, crítica, una educación verdaderamente al servicio del pueblo. Por eso el presidente Abinader, nosotros lo felicitamos por el empeño que tienen en crear una policía nueva, un aparato de seguridad nueva. Pero si no se transforma la policía, no va a ser nueva nunca, porque son los mismos policías de Balaguer, los mismos generales de Trujillo, los mismos coroneles, los nietos de los generales del maldito trujillismo, son los que gobiernan las Fuerzas Armadas y gobiernan la policía y los organismos de seguridad. Todo eso hay que transformarlo. No solamente la policía, la misma Fuerzas Armadas tiene que tener un sacudimiento, una reforma en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay que hacer una reforma integral. Precisamente, perdón, Felvio, en una ocasión escuchamos el Ministerio Público, me parece que Jenny Berenice, dijo que en el 90% de los hechos delictivos hay un militar. Hay siempre militares envueltos. Pero bien, el Polo Patriótico Dominicano, yo conociendo su programa de gobierno, también tiene propuestas para esa transformación a la policía. Sí. Y también tiene propuestas, que es lo primero, la alimentación del pueblo, que es el primer punto del programa de gobierno del Polo Patriótico. Porque nosotros sabemos que el mal comido no piensa, ¿verdad? Entonces la nutrición de un pueblo es sumamente importante para la educación, para el comportamiento, para evitar enfermedades. Y en esos dos puntos, recuerdo, es que el Polo Patriótico hace más hincapié. Sí, nosotros debemos continuar también con las relaciones internacionales. Hay que hacer relaciones con todos los países del mundo, con los países desarrollados y con los que están en vía de desarrollo, con el objetivo de adquirir tecnología, equipo, maquinaria y conocimiento para el desarrollo nacional. Por eso, nosotros respaldamos que las universidades se transformen, como está haciendo el Infotec, en centros de formación tecnológica. O sea, las universidades no pueden ser para decir, mi hijo tiene un título de abogado, de doctor, de ingeniero, de médico, de psicólogo. No, es un hombre preparado para el desarrollo del país, preparado desde el punto de vista tecnológico, para que se apliquen en la realidad nacional. Ahí es donde está el quid del asunto. Por eso, las universidades deben transformarse en centros tecnológicos, no en simple conocimiento teórico, literales. Es un profesional práctico para servirle a su patria, al desarrollo nacional, servirle también a su familia y a él mismo como profesional. O sea, porque es algo integral el desarrollo educativo. Otro elemento fundamental es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no puede ser posible si no tenemos organismos que garanticen esa actividad. Organismos llenos de delincuentes, de narcotraficantes, la justicia llena de falsificadores y de mafia, como esta que acabaron de descubrir. Estaban limpiando la ficha a todos los delincuentes del país. Miles de delincuentes le han limpiado fichas a cambio de dinero. Es una estructura criminal que debe aplicarse de todo el peso de la ley. Además, no podemos seguir simplemente con la bandera de la corrupción. Nosotros respaldamos al presidente Abinader lo que tiene que ver la lucha contra la corrupción. Es un punto fundamental, porque se roban el esfuerzo, el sudor, la sangre del pueblo dominicano. En ese sentido respaldamos 100%, de manera absoluta, esa política de lucha contra la corrupción que tiene el presidente Abinader. Ahora, esos bienes tienen que ser confiscados, no para que lo usen algunos funcionarios del Estado, los vehículos, la maquinaria, los equipos, el dinero, no, tiene que ser un dinero para invertirlo en la educación del pueblo. Es más, que se le confisquen todos los bienes a los narcotraficantes, a los corruptos, pero que se vaya a un departamento que tenga como objetivo invertir en la educación, para formar a los ciudadanos,
porque ese es el dinero de la educación, es el dinero de la salud, es el dinero del transporte, es el dinero de la vía de comunicaciones, el dinero del desarrollo nacional que se lo han robado todas estas partidas de bandidos. Entonces, los corruptos no deben volver jamás al poder. Fervio, el presidente Luis Abinader, como usted menciona, desde que llegó al poder, pues ha sido un abanderado de lo que es la persecución de la corrupción. Y ahí hay un ejemplo del nombramiento de la magistrada Miriam Germán. Pero el Ministerio Público es una estructura nacional donde su unidad debe ser un complemento, un todo, para la persecución de la corrupción. Entonces, la buena voluntad del presidente no basta. Por eso en muchas ocasiones nosotros hemos mencionado que el presidente se ve solo. Solo algunos ministros se ven que están haciendo una labor acorde a la del presidente. Ahora bien, si esa unidad del Ministerio Público no empieza a hacer su labor en pro de la persecución de la delincuencia, porque fíjese que ahora en el sonado caso Gavilán, hay ¿cuántos fiscales hay? Como 7, ¿quién sabe? ¿Cuántas autoridades más? Eso apenas es la punta. La punta del iceberg. Entonces, el Ministerio Público nada más no es la magistrada Miriam Germán Mejía como principal autoridad, ni Jenny Berenice, sino son todos los fiscales y fiscalizadores de todo el país. Porque ¿qué dicen las leyes procesales? Dicen que en cualquier punto de la nación que se encuentre un representante del Ministerio Público, ya sea procurador o fiscalizador, puede representar al Estado en una litis que se presente ahí, puede subir inmediatamente al estrado. Claro. Si no se da esa unidad a nivel nacional y esa conciencia de lo que es la persecución de la corrupción, vamos a seguir en lo mismo y nos vamos a quedar en las buenas intenciones del presidente. Una cuestión que quiero denunciar aquí es que en América Latina se han ido produciendo cambios de gobierno muy positivos, sobre todo en Brasil se está dando un fenómeno de desarrollo muy importante, también en El Salvador, con Bukele, ¿no? Y también en otros países, siendo la Revolución Cubana el detonante de estos cambios. Yo quiero llamar al presidente Abinader que haga relaciones con todos los países, incluyendo Cuba, intercambio tecnológico, que tiene mucha tecnología, sobre todo en el área de la medicina, que haga desarrollo con Brasil, que es una potencia económica, que haga relaciones con China, para traer tecnología y productos y desarrollo y inversiones en áreas estratégicas del país, que no solamente se centre en buscar empresas norteamericanas, porque los norteamericanos han sido los enemigos número 1 del pueblo dominicano. Nos invadieron en 1916 y hicieron diablura y dejaron un dictador como Trujillo. Esa fue la herencia de la invasión americana. A Rafael Leonidas Trujillo Molina, una bestia, mató miles y miles de ciudadanos inocentes y se adueñó de toda la riqueza del país. La riqueza, las tierras, la tercera y todas las fábricas eran del Estado, pero el nombre de Trujillo. Hasta de esposa, María Martínez de Trujillo, tenía toda la tierra del CEA en su nombre casi. O sea, que eso fue la herencia que dejaron los norteamericanos. Después, en 1965, dejaron otra herencia. Impusieron a Balaguer. ¿Qué fue Balaguer? Una dictadura también trujillita, la secuencia de trujillismo. Entonces, hay que hacer relaciones con todos los países del mundo, con todas las naciones en vía de desarrollo y con las que están desarrolladas para desarrollar nuestra nación. Y a su vez, decirle al presidente Abinader que llegó el momento de que se haga un vuelco hacia los barrios del presupuesto nacional, a modernizar los barrios, a limpiarlos, a llevar educación
cultura y a su vez darle seguridad a los barrios para que el pueblo viva tranquilo, una tranquilidad. No solamente es transformando la policía con medidas paliativas, es transformarla en su forma de conducta y dotar a nuevos jóvenes con criterios policiales de seguridad, de manejo de conflictos, de tratamiento de los ciudadanos respetando los derechos humanos. O sea, un policía humano, no una bestia como la de Trujillo. Esa policía fue formada por el gobierno norteamericano y el ejército lo formó norteamericano. Entonces, que haga reforma profunda, no solamente en la economía, en la cultura, sino también en las Fuerzas Armadas, para ser un ejército y una policía nacional patriótica, porque es una patria libre e independiente de toda potencia extranjera. Y en el caso de Haití, el presidente Abinader no tiene que estar insistiendo tanto que el sector internacional se encargue de Haití. Haití tiene que buscar su propio camino. Los haitianos tienen que buscar su independencia y su propio gobierno. Ninguna potencia va a dar soluciones a Haití, ni nosotros vamos a buscar soluciones. Es el pueblo haitiano que tiene que rebelarse y formar una fuerza nueva. Porque todos los que están en Haití tratando de resolver el problema son un grupo de corruptos toditos. Los que están medianos son corruptos, los kenianos son corruptos, es un gobierno de corrupción, el gobierno keniano. Incluso es un gobierno manejado por Barack Obama y Bill Clinton y Biden. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar la frontera, respetar los derechos humanos de los haitianos y llevarlos a su país para que ellos busquen sus soluciones. Fervio, trayendo a colación el tema de lo que es buscar la cooperación de esas naciones, debemos recordar a Simón Bolívar, de la unidad latinoamericana. Fíjese que, si bien es cierto que esos países han tenido cierta liberación en lo que es el tipo de gobierno, en el plano económico, como lo que usted mencionó, no es menos cierto que nos hemos quedado cortos en la diplomacia, en lo que tiene que ver con buscar una integración latinoamericana, como lo planteaba Bolívar, como lo hablaba Martí. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana? Que a lo interno todavía no ha surgido, no vemos en el horizonte un liderazgo que haga propuestas en ese sentido, porque en la unidad está la fuerza. O sea, esos países latinoamericanos están cambiando, ¿verdad? Como Brasil, como El Salvador, Bolivia, podemos recordar a Correa, en el Ecuador. Entonces, pero no vemos como esa iniciativa de esa unidad latinoamericana para fortalecernos como región. Sí, hay un organismo que llama Perdón, la CELAC. y ahí viene la situación de Haití. Si hubiese una unidad, el problema de Haití no lo distribuiríamos de una manera más equitativa. Entre todas las naciones. Entre todas las naciones. Pero los Estados Unidos lo que quieren es que se responsabilice a la República Dominicana y que hagan un espacio, un campo de concentración para buscar la solución. No, el presidente Abinader tiene que defender la soberanía nacional como república independiente de la República Dominicana y apoyar que Haití busque su solución, pero no haciendo lo que están haciendo en la frontera, que tienen un negocio. Claro, siempre, hay que sellar la frontera verdaderamente. Siempre, es una farsa, no está sellada. Siempre hay excepciones, hay personas honestas, pero en la gran mayoría, como usted dice, están haciendo negocios. Fíjese, hace unos días colapsó una jipeta con más de 13 haitianos que murieron en su gran mayoría. Ahora bien, Haití, que fue el primer país de América en lograr su independencia, como que ha perdido, o sea, los hombres y mujeres haitianos han perdido esa sagacidad, ese valor, porque la clase política de Haití, la clase burguesa de Haití, lo que está explotando ese pueblo, aprovechándose de su miseria. Un grupo de ladrones. Sí. Así que lo que tiene que hacer los Estados Unidos es retirarse de Haití y toda esa
naciones que quieren invadir, que también que se retiren. Incluso a los kenianos y al presidente de Kenia, nosotros hacemos un llamado por esta vía, para que se retire de esa propuesta de ir a invadir Haití con policías kenianos, que no van a resolver nada, porque Haití tiene que buscar su camino y la potencia dejar tranquila a Haití. Y los patriotas de hojalata dominicanos, los farsantes de patriotas, que viven hablando que la comunidad internacional se haga cargo de Haití, son unos farsantes, porque ellos saben que si se meten los americanos, es una dictadura lo que van a dejar allí, como hicieron aquí en el 16, como hicieron en 1965. Los americanos, donde quiera que entren, lo que dejan es dictadura, muerte, hambre y sangre. Entonces no queremos sangre, más sangre en Haití. Que el pueblo se organice un gobierno democrático, celebre elecciones y haga un desarrollo propio nacional. Esa es la política que hay que aplicar en Haití. Y el presidente Abinader, que no se desgaste en ese proceso, porque los americanos lo que quieren es desgastar a este presidente para buscar otro presidente. Y el gobierno de Abinader hasta ahora tiene una postura democrática frente a la comunidad internacional. Así que no se desvíe por la política absurda de los norteamericanos. Hay otro punto, Fermi, y es que tiene gran responsabilidad lo que es el sector industrial, el sector construcción, el sector agricultura. Los ricos de este país. Porque dicen las leyes laborales dominicanas que debe ser un 80-20. Exacto. 80 mano de obra dominicana y 20 mano de obra extranjera. Pero para nadie es un secreto cuando usted transita por esas grandes construcciones de plazas, edificios, casi todo el personal, por no decir todo, son haitianos y más aún explotados por esos empresarios. Porque muchos de ellos, cuando le toca pagarle su salario, llaman a migración para que se los lleve. Entonces, si nosotros tomamos esos pueblos del Cibao, del sur, bueno, del este, y vemos los campos, los que los cultivan son haitianos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está haciendo el sistema? ¿Qué está haciendo el gobierno para perseguir a esos empresarios explotadores y que no tienen nada que ver con la seguridad del pueblo dominicano? Porque ellos son los que emplean, y no solamente porque emplean violando las leyes laborales, sino porque los explotan. Y así mismo sucede con la Golfa Oeste, la Central Romana. Emplean haitianos que después votan, no le pagan modificaciones. También sucede con las plantaciones agrícolas de café y cacao, el corte de caña y en el cultivo del arroz. Todos esos productores engañan a los haitianos obreros y eso hay que denunciarlo también. Es una violación a los derechos humanos. Incluso ponen a trabajar niños menores que también lo y a las disposiciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Sí. Pero el gobierno, hasta ahora el presidente Luis Abinader, especialmente él, el presidente, en él se percibe esa voluntad de hacer las cosas bien. Tiene buenas intenciones. Tiene buenas intenciones. Pero Felio, es una estructura, una estructura tan grande y con tanto poder detrás, que le es difícil a un presidente controlar eso. Esas ansiedades, ese deseo de tener mucho dinero a costa del sudor y la sangre del pueblo. Lo que pasa es que hay una estructura económica, política y militar en el país, donde han acumulado tanta riqueza que le tumban el pulso a los presidentes. Por ejemplo, ahí tú tienes todos los generales de la época de Trujillo, de Balaguer, de Hipólito y otros generales. Toditos tienen fincas en la tierra del CEA, la tierra del Estado. Todos los generales y coroneles tienen fincas. Con algunas excepciones. Con algunas excepciones que no, que se han mantenido serios. ¿Quiénes? Los trujillistas, los balagueristas, los Hipólitos, y yo no sé de este gobierno. Y por eso es que nosotros hacemos un llamado permanente a lo que es cumplir con la declaración jurada de bienes.
y que la población pueda comprobar esos bienes. Dice la ley que 30 días, a los primeros 30 días, usted tiene que presentar una declaración jurada de lo que usted posee y su esposa en comunidad de bienes. Y 30 días después que usted sale, tiene que presentar otra declaración jurada con lo que usted sale para comprobar. Nadie ha hecho eso. El pueblo no se le, por ningún medio, se le explica ni se le presenta. Incluso se dice que van a sancionar, nunca han sancionado a nadie. O sea que se le premia. Los presidentes han sido cómplices. Yo quiero hacer un llamado al presidente Luis Abinader a través de este programa, de que asuma un rol más protagónico en lo que tiene que ver con los cambios y reformas. Pues el problema de que los cambios siguen. No, es que hay que profundizar los cambios. Aquí el 98% de la población está pasando dificultades. Los obreros ganan pocos salarios. Los maestros siguen con dificultades. Y los médicos han sido víctimas de las maquinaciones de la ARS y de los fondos de pensiones, que son organismos que pertenecen al sistema financiero. Pelvio, ahora mismo yo estoy envuelto en una situación de salud de mi esposa y me he podido dar cuenta de que una cirugía mayor, un especialista, un cirujano, le paga 1.500 pesos. Un médico que se ha especializado y que tiene en sus manos la vida de un paciente, yo lo pude comprobar en facturas, 1.500 pesos. Entonces las ARS se están llenando los bolsillos de una manera exorbitante. Por eso los médicos tienen que trabajar en 2, 3 centros hospitalarios y clínicas para poder sobrevivir. Lo que pasa es, Manuel, que el pueblo, lamentablemente, como dijo el italiano, es analfabeto. Aquí saben leer y escribir, pero siguen siendo analfabetos porque no tienen capacidad para hacer un análisis de situaciones, de fenómenos políticos, de fenómenos económicos y de fenómenos sociales. Pero hay un factor fundamental que es denunciar que la ARS y los fondos de pensiones son parte del sistema financiero, de los bancos. Entonces el gobierno o los gobiernos que han pasado no han querido enfrentar a los banqueros, a los financieros, a esas empresas que están chupándole el jugo a la población, a los pobres, a los humildes, con los costos de servicios de salud. Por lo tanto, la ley de seguridad social hay que reformarla. Reformarla no, hay que destruirla. Es una ley maldita, la ley 8701. Pelvio, es una ley maldita. Muy importante, pero eso vamos a hacerlo en otro programa, porque ya el tiempo... Pero hay que desmantelar esa ley. Sí, el tiempo se ha terminado y en televisión, pues, el tiempo es limitado. Por eso damos las gracias a los amables televidentes y los invitamos a que sigan este programa por este Telecanal 28, por esta imagen nítida. Y nos vemos el próximo sábado, si así lo permite el Señor.